Bueno, jóvenes, buenos días. Voy a grabar unos videos para explicarles lo que es la resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Porque puede ser que sea un poco complicado el tema, ¿verdad? Aún viendo los videos, entonces espero con esto poderlos ayudar un poquito, ¿verdad? Y pues véanlos, ¿sí? Estúdienlos, véanlos las veces que sean necesarias, ¿verdad? Cópienlo en su cuaderno, háganlo ustedes paso a paso, entiéndanlo, ¿verdad? Y cópienlo en su cuaderno para que lo puedan hacer, porque si no, si ustedes no ponen de su parte, tampoco va a ser muy fácil que digamos, ¿verdad? Entonces, para la resolución de triángulos rectángulos, ¿sí? Bien, recuérdense que un triángulo rectángulo ya se los explicaba en los videos anteriores, en los videos que yo envié, ¿verdad? De que un triángulo rectángulo es porque un rectángulo, ¿sí? Digamos esto acá, un rectángulo lo dividen a la mitad de la siguiente manera, ¿sí? Ese es un triángulo rectángulo. Entonces nos queda esto o nos queda esta parte de acá. Y siempre un triángulo rectángulo va a tener un ángulo acá de 90 grados, que es un ángulo recto. Entonces siempre vamos a conocer ese ángulo, ¿verdad? Luego les explicaban de que la línea más larga, o sea, esta de acá, es nuestra hipotenusa. ¿Sí? Por lo regular se utiliza C para nombrarla. ¿De acuerdo? Luego vamos a tener un lado A y un lado B. No importa, ¿verdad? Le podemos poner a este A y a este B. En realidad eso no importa. Le ponemos nombre solo para objeto de, pues de nombrarlo y de poder identificarlo a la hora de resolverlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en el primer ejemplo que yo les mandé, la foto que yo les mandé, nos dice resolver el triángulo de la figura 1.22. Bien. La figura 1.22 que aparece ahí es de la siguiente manera. Más o menos acá, acá, y pues su respectiva hipotenusa, ¿verdad? ¿Sí? Y nos dice que el ángulo este de acá tiene un valor de 30 grados. Luego, este ángulo es desconocido, el ángulo respectivo de 90 grados, que siempre lo vamos a conocer. A este ángulo le vamos a poner el nombre de teta. Va a ser nuestro ángulo teta. Este de acá, nuestro ángulo alfa, ¿sí? Por lo tanto, este de acá va a ser nuestro ángulo beta, ¿sí? Acá, como ya les había dicho, la hipotenusa siempre va a ser C. Y nos dan el dato de que esto mide 20 centímetros. Sí, pero no nos dan el dato ni de A ni el dato de B. ¿De acuerdo? Entonces eso los tenemos que averiguar. Resolver un triángulo rectángulo es encontrar todos sus valores, ¿verdad? Entonces para esto, ya con eso, lo primero que vamos a hacer es una tablita. Sí, una tablita donde vamos a colocar de un lado los datos que nos dan y de otro lado vamos a colocar nuestras preguntas o nuestras incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué datos tenemos? Para empezar, tenemos el dato de teta, ¿sí? Que es de 90 grados. Luego vamos a tener acá el dato de alfa, que es de 30 grados. Y también tenemos el dato de C, o de la hipotenusa, que son 20 centímetros. Bueno, ahí están nuestros datos. Ahora vamos a ver nuestras incógnitas, ¿sí? Nuestras incógnitas entonces serían, alfa lo tenemos, sería beta, teta lo tenemos, entonces sería A, ¿verdad? No conocemos el valor de A y el valor de B. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Pues lo vamos a averiguar utilizando todo lo que ya trabajamos anteriormente. Teorema de Pitágoras, las 6 razones trigonométricas, ¿verdad? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante
y cotangente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el primer dato que les voy a dar es que siempre la suma de los tres ángulos acá nos tiene que dar 90 en todo triángulo. Esa es una ley de siempre, ¿verdad? Que la suma de estos tres ángulos nos tiene que dar 90. Entonces esto nos hace fácil el camino porque sabemos de que nos basta con sumar los dos ángulos que ya conocemos y luego restárselo a 180. ¿Cómo así? Vamos a ver. Sumaríamos los 90 grados. Vamos a poner acá. 90 grados más los 30 grados de alfa, ¿sí? Y esto nos da 120 grados. Entonces, como sabemos que la suma acá adentro tiene que ser 180, ¿cuánto nos falta para 180? Simple y sencillamente, a 180 grados le vamos a restar los 120 que ya nos sumó acá, ¿sí? Y esto nos va a dar 60. Entonces ya, miren qué fácil. Ya tenemos el valor de beta. Entonces beta sería 60 grados. Ya tenemos el primer valor, ya solo nos falta A y B. Bueno, para encontrar A y B tenemos que hacer uso de nuestras razones trigonométricas, ¿sí? Nuestras razones trigonométricas, les vuelvo a repetir, seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente, ¿verdad? O sea, las principales y las inversas, ¿de acuerdo? Vale, entonces vamos a buscar una razón trigonométrica que me incluya dos datos que ya conozco y uno que no conozco, ¿sí? Por ejemplo, acá puedo utilizar la razón trigonométrica de seno. ¿Por qué? Porque dice que seno de alfa, y alfa lo conocemos, es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. Y tenemos el cateto opuesto a alfa. Y el cateto opuesto a alfa, bueno, ese no lo tenemos, esa sería nuestra incógnita. El cateto opuesto a alfa es A, porque recuérdense que el opuesto es el que está enfrente y el adyacente es el que está a la par. Eso significa adyacente, significa a la par. Y opuesto, pues en contra ¿de acuerdo? Entonces, alfa lo desconocemos. Alfa lo tenemos acá, ¿sí? Tenemos el valor de alfa. El cateto opuesto, pues no lo conocemos. Es una incógnita, pero nos basta con tener dos datos conocidos y una incógnita. Entonces, aquí está. Dato conocido. Luego la hipotenusa, que sería C. Bueno, yo lo puse aquí como H, ¿verdad? Pero es C. ¿De acuerdo? Lo puse como H de hipotenusa, pero es la C, ¿verdad? Entonces, la hipotenusa la conocemos, son 20 centímetros, ¿verdad? Acá también está, 20 centímetros. Y el seno de alfa y el cateto opuesto lo conocemos. Entonces, sustituimos datos, ¿de acuerdo? ¿Qué es sustituir datos? O sea, en lugar de poner los símbolos que los representan, ponemos el valor, ¿de acuerdo? Entonces, tendríamos seno de alfa, que son 30 grados, igual al cateto opuesto que no conocemos, ¿sí? Dividido C, que es la hipotenusa, son 20 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar el cateto opuesto. Como el cateto opuesto lo tenemos nombrado con una A, entonces lo vamos a poner A, le vamos a poner A aquí, ¿verdad? Y tenemos que despejar A. Pues despejes ya vimos. ¿Cómo vamos a despejar A? Dejándola solita. ¿Y qué es lo que le sobra a A para que se quede solita? Pues el 20. ¿Cómo quitamos ese 20 si está dividiendo? Pues lo multiplicamos de ambos lados, ¿verdad? Lo voy a hacer por acá abajo. Entonces tendría seno de 30 grados por los 20 centímetros. Acá me faltó ponerles los centímetros. ¿Sí? Por los 20 centímetros igual a A. ¿Y qué nos falta ahí? Pues solo darle la vuelta, que es algo que ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces sería A es igual al seno de 30 grados por los 20 centímetros. El resultado de esto en la calculadora aparece seno, ustedes solo le ponen el 30. Voy a ver si hago un video con cómo poner esto en la calculadora, ¿verdad? Pero es sencillo, es fácil. Entonces, al A
al hacer esta operación, A me va a dar un resultado de 10 centímetros. Entonces ya tenemos A y vamos y lo ponemos aquí, donde teníamos nuestra incógnita, que son 10 centímetros. Ya solo nos falta B. ¿Y cómo vamos a buscar B? De la misma manera que buscamos A, ¿sí? Buscamos una razón trigonométrica que me incluya 2 datos conocidos y 1 desconocido. Siempre voy a buscar primero en las primeras 3 razones trigonométricas, ¿sí? Seno, coseno y tangente, que son las principales. Si en las principales no encuentro lo que yo necesito, entonces ya acudo a las inversas, que son secante, cosecante y cotangente. Pero siempre primero busco en seno y en coseno. Ese sería el orden. En seno, no encuentro en seno, entonces en coseno. No encuentro en coseno, entonces en tangente. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá vamos a utilizar la función coseno. ¿Por qué? Porque esa función me va a dar, o esa razón trigonométrica, perdón, me va a arrojar el dato que yo quiero. ¿Por qué? Porque sabemos que coseno de alfa, ¿sí?, es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, ¿sí? Entonces, sustituyendo datos, el coseno de alfa, que son 30 grados, sería igual al cateto adyacente, que le pusimos nombre de B, ¿verdad? Adyacente a la par del ángulo que estoy utilizando, ¿de acuerdo? Va. ¿Y por qué estoy utilizando el ángulo de 30 grados? Pues estoy utilizando ese ángulo porque es el que me dieron, ¿verdad? No utilizo otro que no me han dado. El que yo averigüé, pues está bien, ya lo averigüé. Vamos a utilizar el que me dieron. En este caso, como les decía anteriormente, son 3 casos. Bueno, coseno de 30 grados, luego tenemos cateto adyacente, que sería B, dividido hipotenusa, que son 20 centímetros. Despejamos B.